Bienvenidas a un nuevo programa, una nueva charla aquí en Tangente. Ya saben, denle a suscribir, notificaciones, YouTube, Spotify, plataforma de podcast, Apple Podcast, ¿qué más hay? Hay varias por ahí. Sigan nuestras redes sociales como Tangente GT. Hoy es un día que queríamos tener una conversación política, una conversación entre amigos, pero también una conversación, bueno, que ponga sobre la mesa temas que han sido polémicos en los últimos tiempos. Y para ello me acompaña mi querido compañero Javier Soria. ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Y vamos a tener una charla con una de las personas más quejonas, ¿verdad?, de este país, que siempre reclama que se le invita poco a Tangente y que yo creo que podemos que si no está decir... que si no está aquí cada 3 meses, le quita el botón de suscribir. No nos ve, ya no comenta nada. Son unas quejas que al final... Milongas. No, y ignoramos durante un tiempo. Sí. Pero llega un momento que dices, bueno, pues vente. O sea, no... Sí. El personaje... Un fan como... Más invitado de la historia de Tangente. Está con nosotros Samuel Pérez, diputado del Congreso por el Movimiento Semilla. ¿Cómo está usted? Bien, qué gusto estar aquí de vuelta de nuevo. Ya puedo volver a suscribirme. Argumenta. Volver a ver en YouTube. Argumenta que te invitamos poco. Dilo, es que dilo aquí delante de la gente. A veces hablan de mí y no me dan oportunidad de confrontar las ideas. Entonces, pues ahora me siento más cómodo para poder explicarme. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? Bastante bien, sí. Bastante tranquilo. Sí, tranquilito. ¿Este qué hiciste? Bastante tranquilo. Fui a Izabal a trabajar. A trabajar. Que se llama Raíces. ¿No había ninguna piscina No había ninguna piscina. Había un lago, pero no se puede meter uno así nomás, entonces no es así. ¿No sufriste ningún embotellamiento este fin de semana? ¿No hubo ningún escorpión que se hizo en el tema? La vez pasada tampoco. Yo no. Creo que no has visto cómo se hace realmente. No, yo no tengo ni idea. Por cierto, cuando empezaron con eso del escorpión, mi edad ya no me permite estar en esta clase de discusiones de qué es el escorpión y qué no es el escorpión. Ya en serio, cuando viste eso, ¿cómo te sentiste? Un momento privado tuyo siendo discutido. Debe ser un poco extraño, ¿verdad? No lo hemos vivido nosotros, eso de que te levantas un día y de repente Twitter se convierte en una conversación sobre qué haces tú los fines de semana. ¿Cómo te la tomas? Bueno, es un poco fuerte, ¿verdad? A nivel personal es fuerte porque pues se sale de control cualquier tipo de narrativa y además le llenan de desinformación de cualquier otro tipo y es muy difícil de controlar porque en realidad es una situación en la cual pues no tiene nada que ver con mi vida pública, no estoy tomando decisiones sobre el resto de la gente ni absolutamente nada, pero comprendo que pues algunas acciones pueden tener consecuencias colectivas y eso termina afectando fuertemente a nivel personal. Sin embargo, pues era una cuestión privada, en una casa privada supuestamente, que después se vuelve pública. Entonces hay que estar más consciente, digamos, de la capacidad de, no solo el Net Center, sino que las personas en general, de poder viralizar acciones aunque sean privadas, ¿verdad? Pero además de eso, sí entendés, porque el Net Center yo creo que es bastante claro, lo dijimos la vez pasada, están esperando el momento en que te tropeces y que lo que te tiene aquí es que no te has tropezado. O sea, lo que han hecho es contextos de tu vida, les han puesto reflectores. Uh-huh. Pero sí entendés que hay parte de tu electorado que ellos mismos también se pueden sentir molestos. Sí, total. ¿Sí lo entendés? No, yo estoy consciente, 100% consciente de eso y eso ha implicado que yo también tome decisiones en mi vida personal que respondan, incluso en mi vida privada, a algún tipo de expectativas que tiene la gente sobre mis actitudes públicas y privadas, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente y cada vez que ocurre esto, ojalá esta sea la última vez que pase, pues hacen moldear mis comportamientos personales también, ¿verdad? Espero yo que para bien. Pero y otra cosa que argumentamos la vez pasada era, si entiendes que es una conversación entre comillas legítima que tener. O sea, yo sé que molesta mucho que se pueda hablar de un tema privado tuyo, pero al final no dejas de ser una figura pública preeminente. Importante, o sea, no es como, no eres cualquier diputado, se te percibe como el líder de un movimiento político, que es viejo pero es nuevo, que hablaremos de eso más adelante, y que tu vida está en escrutinio, y que no solo vale ser
honrado, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. ¿Eso sí lo asumes y lo aceptas o no? Sí, lo asumo. ¿O te rebelas contra eso? No, para nada. Yo lo asumo, lo acepto, estoy consciente y tomo decisiones en consecuencia de eso. Lo que pasa es que, honestamente, me cuesta dimensionarlo, ¿verdad? Me cuesta dimensionar ser una persona que tiene exposición pública, porque mi vida cotidiana no es así, ¿verdad? Yo no ando con guardaespaldas, no ando con seguridad, no ando con piloto, no ando con absolutamente toda esta parafernalia que implica al resto de diputados, por ejemplo. Entonces, no es que se sienta, mi vida no ha tenido un cambio, digamos, drástico a nivel personal, pero después, pues las consecuencias sí. Pero la gente sí te está mirando. Claro. Eso sí lo sabes. O sea, cuando yo he estado contigo en un bar, digamos, no muchas veces hay que decirlo, a mí no me vengan con eso, yo no tengo nada que ver, pero algunas veces que hemos estado en algún sitio público, bueno, se te acerca todo el mundo a pedirte foto, te saludan, te miran, se nota que estás bajo escrutinio. Y yo siento que tendrías que estar también consciente de eso cuando estás en la piscina pasándotelo bien. O sea, decirle a la gente no me grabes, es que, no lo subas a redes sociales. Es que ese es el tema. Yo siento que también lo que es distinto, tal vez en este caso, lo que ha sido distinto otras veces es, una cosa es que tú vayas a un bar y te tomen una foto. Es un lugar público. Podemos hablar, si querés, y también es legítimo, de la frecuencia de los bares o qué tanto se toma en un bar. Eso también me parece que es legítimo. Pero en esta ocasión creo que lo que la gente no entendía también era que tu círculo de alguna forma te expusiera. Que fueran amigos tuyos, que los subieran así en plan farra, ¿verdad? En plan la estamos pasando bomba. Sí. Que está bien. O sea, son gente joven, tienen derecho. No se trata un tema de derechos. Creo que es un tema de estética, es un tema de cómo se mira, cómo se percibe, se ve. Y ahí es donde uno dice, que te tomen una foto en un lugar público es un nivel, pero que sea tu propia gente que te puso así como en una situación incómoda. También hay gente que en ese momento dice, bueno, también qué gente tiene Samuel alrededor y lo pone en esta situación. ¿Con qué gente se está ajustando? Y nos pone, ¿verdad? Porque sí hay gente obviamente que se está enfrentando a criminalización, hay amistades que se han roto. O sea, hemos visto el tema de Semilla y hemos visto que ha sido un tema que no ha sido completamente como mantequilla, ¿verdad? O sea, lo vamos a hablar seguramente en esta conversación, pero ahí hay amistades seguramente que han sufrido, hay relaciones y la gente se la ha jugado. Entonces creo que ese es el tema que me gustaría explorar qué has pensado al respecto, que creo que es la vuelta de tuerca de haber visto una cosa privada que era la gente alrededor tuya que lo puso en los reflectores. Sí, ¿no? Totalmente, y que también no todo el mundo está consciente del tema, ¿verdad? Porque no todas mis amistades son amistades políticas, ¿verdad? Entonces no todo claramente el mundo dice, estos que lo subieron no son políticos, pues ¿no? Totalmente, entonces... Pero también hay que darles una colleja y decirles, mano, ¿qué les pasa? Despierta, vives en Guatemala. A la puta madre. Totalmente, pero es que, digamos, sí hay un mundo muy consciente del tema y hay uno completamente cero consciente. Sí, habemos unos hiperconectados y hay gente que vive en otra. Y ya saben, si están en una piscina el fin de semana, si están en algún bar, si están juntándose con amigos, esperemos que no suban sus historias a Instagram, pero siempre, antes de empezar a beber, antes de hacer el escorpión, se toman la pastillita de Party Smart. Ya saben que con esto cuidan su hígado, con esto procesan mejor el alcohol, con esto evitan tener incomodidades al día siguiente. Siempre les decimos, háganlo con moderación, beban agua, coman. Siempre consumir alcohol desde la cultura, desde lo que valoramos, sin excesos. Pero háganlo con Party Smart. Pueden encontrarlo en Super 24, pueden encontrarlo en supermercados, en farmacias. Está bastante accesible, compran su cajita de 10, más que barata a nivel financiero, y los efectos son muy positivos. Hoy más que nunca, y en este programa anunciamos y defendemos la idea de que hay que tomar Party Smart. Exacto. Entonces yo no es que atribuya necesariamente mala fe, ¿verdad? Pero no, pues, seguro no había mala fe, pues. Yo te lo digo porque alguien que muy bien intencionado me hizo un comentario sobre ti de que con qué clase de gente se está juntando. Hay que es tan importante, que toma decisiones. Pero es que no creo todas. ¿Quién es esa gente con la que se está juntando? ¿Qué son esas influencias que estás teniendo? Es por eso te digo que yo creo que sí. Y no es un net center. Pero no solo la colleja que decía Dani a tus amigos, porque no se trata de ellos al final, ¿verdad? Creo que al final, otra vez... y a mí también tener esta conversación y hacerlo con los micrófonos lo hace uno con
me cuesta hacerlo. Lo he dicho en estos micrófonos, soy tu amigo. Entonces tampoco te quiero poner incómodo, pero tengo que hacerlo de una forma honesta por el peso que vos tenés. Es la gente, lo que vio ahí, otra vez te lo achaca a vos. Porque, o sea, quien al final no le dijo a los que la subieron la historia y lo pusieron, fuiste vos. Vos podrías haberles dicho, mucha, no suban esa historia, por ejemplo. Sí, es que ni siquiera lo vi. Yo Sí, pues. no estaba pendiente. Yo no estoy con esquizofrenia permanente viendo. Yo no leo nada a nadie en realidad. Entonces no es que esté con paranoia todo el tiempo. Ahora... Es aprenderlo, es vivirlo y evidentemente, aprenderlo, sí, digamos. exacto. Yo Pero- a partir de esto pues aprendo y... Perdón, pues, creo que sí le debes esto suena fatal, ¿verdad? Solo le debes al pueblo, que son tus no, eso empleadores. sí. A lo ¿verdad? que me refiero es que a yo tus no tengo... votantes, a la ciudadanía en general que paga los impuestos con los que tú... No, totalmente. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que yo no tengo que esconderme de nadie. Pues Sí. a eso me refiero, ¿verdad? Yo no tengo... Ahora bien, y una vez más, temas incómodos, pero tú sí ves que alguien que lo mira con la distancia, sin estar hiper involucrado como estamos nosotros, hiper obsesionados todos los días con lo que está pasando, y ve y combina. Tú... Aumento de sueldo de los diputados. Bueno, eso lo iba a decir al final, pero digamos, para hacer una secuencia. Tú pegando patadas a una puerta para poder entrar, que no te estaban dejando entrar en un sitio, con el guardia de seguridad, aquello que le pediste perdón y todo eso. Lo combina con algunas fotos por ahí de tuyas en bares. No se te está viendo haciendo nada malo, pero ahí estás en los bares. Lo combina con el accidente de tráfico, ¿verdad? Sí, que... ajá. Y lo combina con esto es Guatemala y el Gumi Gómez o como se llame, diciendo no sé qué y la otra subiéndolo y retuiteando. Y encima, este fulano está cobrando 66,000 pesos de mis impuestos. Que de a huevo, ¿no? O sea, este tipo que está viviendo una vida de Sí. fiesta, de juerga, de alcohol, de mujeres, y yo bien pisado, 3 horas desde Villanueva para llegar al trabajo, 3 horas de vuelta. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, eso yo creo que a eso sí te debes. No, totalmente, totalmente. Y además yo entiendo que se va quedando sedimento, ¿verdad? Y por eso, digamos, cada una de estas acciones a mí me hacen meter freno, digamos, cada vez con más fuerza y decir, pues si yo algo le debo, a alguien le debo algo, es al pueblo de Guatemala que tiene expectativas sobre mí, ¿verdad? Sobre mis decisiones públicas, pero también sobre mis decisiones privadas y eso me ha salido caro entenderlo, digamos, pero me ha costado entenderlo, pero realmente sí lo asumo como tal. También estoy consciente que hay, digamos, líneas de narrativas que se quieren construir, porque yo también me han tomado fotos en el gimnasio un montón de veces y también me significa algún tipo de, digamos, incomodidad, ¿verdad? Claro. Pero esa no Mira, es la esas- línea narrativa. Esas yo no las he visto, por ejemplo. Por Jamás he ejemplo, visto una exacto, tuya. ¿no? Pues No, sí, hay gimnasio. como 5, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también ocurren. O estoy almorzando cualquier cosa y también salen, ¿verdad? Entonces, también hay una intencionalidad detrás de crear una imagen que, Por supuesto. pues, no necesariamente es la adecuada. ¿Te gusta ir de fiesta? ¿Te gusta echarte los tragos? O sea, ya para hacerlo... Ni siquiera me da tiempo, ¿verdad? O sea, yo cuando respondí y fui a hablar con los medios el día siguiente, pues fue una respuesta bien honesta, en el sentido de que yo tengo que programar tal vez unas 2, 3 veces en el año los días que tengo descanso, porque si no, no tenemos, honestamente, no tenemos fines de semana, menos ahorita que empezamos a armar un partido político nuevo de manera correcta, eso es entregarle la vida completa a un proyecto político común, si se quiere hacer bien, si no, pues se compra una ficha y ya estuvo, ¿verdad? ¿Cómo te estás sintiendo con eso? De hacer el partido. Bien, Tú sabes que me estaba acordando. Lo he contado varias veces aquí. Ajá. Creo que no lo he contado contigo. Pero Samuel fue mi alumno en 2017, digamos. Y lo recuerdo, Sí. digamos. Y de ahí, yo creo que de ahí viene la relación. Y viene el respeto que yo te tengo. Que es viniendo a tomarse un café conmigo en el 2018 y diciendo, lo quiero dejar, no puedo más. Mi mamá me da nada, te da una mesada, ¿va? Y Ni me siquiera, tengo que pasar toda la semana viajando con mi carruchis. Tenías un carruchis así terrible, que una de las veces, ¿te acuerdas? Se había estropeado. Te habías gastado todo el dinero que tenías. Sí, en repararlo. En correcto. repararlo y no tenías... Y eso eso lo puedo decir yo, que en 2018 no eras ni diputado ni nada y que estaba en esas lides, vamos a decirlo así. Ahora estás haciendo un partido, no una posición muy distinta.
¿Cómo se siente ahora? Es distinta la posición de poder, pero la posición económica es bastante parecida, ¿verdad? Porque es parecida, no es exactamente la misma, pero, por ejemplo, teníamos... Bueno, ahora tienes un salario para empezar, ¿verdad? En ese momento totalmente. ni lo tenías. Por eso dijo... Tiene digo que es ventajas y parecida. desventajas. O sea, obviamente, primero, creo que no los vieron venir. Cuando se hizo Semilla la primera vez, habían muchos incluso que decían, bueno, si mucho llegan a partido, pero no van a ser competitivos. Pero ahora, después de haber ganado las elecciones, o sea, el tema es, van a hacer un esfuerzo de no dejarlos pasar. Correcto. Ese es, creo que se está bastante claro, se está contra el reloj. O sea, ya hay del otro lado, así como ustedes aprendieron a hacer un partido y seguramente hay un equipo que tiene lecciones aprendidas de qué se hacer, qué no hacerlo y lo puede hacer más y mejor. También hay un prestigio, se te conoce, no solo a vos, hay otros diputados también que son conocidos, pero del otro lado no van a dejar otra vez que el camello pase a través del ojo de la aguja. Sí, totalmente. Y por eso es que el objetivo era suspender y cancelar Semilla también, porque además implicaba recursos, porque teníamos ahí por lo menos la deuda electoral. ¿Cuánto dinero es toda la deuda? No, Como no el 12. pago de ahora, sino Son todo. como 14 millones. Sí. 14 totales. millones hubieseis tenido y eso es lo que... Cero. Se acabó. Exacto. Entonces, por lo menos ahí se puede mantener una sede mínima, Claro. ¿verdad? Con recursos que están destinados a eso y que absolutamente el resto de partidos políticos iba a tener en mayor o menor medida. Bueno, la UNE se va a Nosotros quedar no. con mucho más que eso, ¿no? La Va a UNE es tener el partido que más dinero va a recibir de como los 20 impuestos. millones van a tener. Una cosa así, proporción, seguro. sí. Exacto, eso es una gran desventaja, digamos. Lo segundo es que nosotros pues no vamos a recibir de nuevo las mismas reglas de Semilla, ¿verdad? No vamos a comprometer la independencia política con algún financista que quiera comprar la voluntad. Vamos a volver a hacer cooperacha, por eso es parecida, pero no es exactamente la misma, para poder viajar en nuestros vehículos, armar el partido una vez más, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué fue tan ríspido la salida, digamos, que miramos esas dos facciones? ¿Por qué? O sea, han habido pronunciamientos de una facción, de otra, una diputada que no dijo nada, o dos, no me recuerdo en este momento. Y como que no hay nada de ninguno que se atreva a romperlo para siempre. Parece que todavía hay vasos comunicantes. Los hemos visto salir acuerpando, por ejemplo, cuando la diputada Brenda Mejía la pescoceó la gentuza de Mazariegos. Los hemos visto no me recuerdo en qué acto también del Congreso, pero no lo tengo presente en este momento. Una iniciativa de ley. 2, 3 veces una iniciativa de ley. Creo que la movilidad, tal vez. Sí. Sí, la de movilidad. O sea, parece que no se ha terminado de romper la cuestión. Vimos una ronda de Bernardo Arévalo en la cual le preguntan, y se le ve incómodo también a él, cuando le preguntan de raíces, pero tampoco, digamos, unas declaraciones en las cuales diga Samuel es opositor. ¿Por qué es que se mira tensión? ¿Por qué no hay un bloque, digamos, oficialista que consensuó que lo que había que hacer era hacer un partido político? Y si me permites, para completar, digamos, y darle un pequeño giro a la pregunta es, ¿por qué no saliste cuando ya tenías a todos juntos en el mismo barco? ¿Por qué no esperar a hacer ese trabajo para que fuesen los 23? El mensaje poderosísimo de salir 23, que igualmente están votando juntos, que igualmente están presentando, eso está bien. Pero ¿por qué no esperar a tener los 23 y salir sabiendo, porque sí lo sabías, ¿verdad?, que había una facción que no estaba de acuerdo en cómo estabas haciéndolo? Ahí hay dos cosas. Primero, decir que hay un grupo dentro de la bancada cuya opinión es que no hay que hacer un nuevo partido político, ¿verdad? Y entonces si hay una diferencia ahí que pareciera ser irreconciliable con respecto al futuro, no con respecto al actuar de la bancada, porque los 23 votos de Semilla se van a mantener igual. El presidente Bernardo sigue teniendo una bancada de 23 votos sólidos, eso no va a cambiar. Pero hay personas dentro de la bancada cuya opinión es, pues no, vamos a seguir intentando recuperar Semilla y vamos a seguir dando la lucha en el sistema de justicia que está truqueadísimo. Y al final mi opinión y la nuestra es que no hay posibilidad real de que en el tiempo que necesitamos logremos recuperar el partido. ¿Y qué dicen los otros? ¿Cuál es el contraargumento? ¿Cómo argumentan que sí? Dicen que sí lo van a hacer porque todavía hay vías, que no está cancelado por la vía electoral, sino que por la vía penal nada más, y pues por lo tanto van a esperar a recuperarlo. Que esa es una lectura que algunos hacen, como Semilla depende en este momento obviamente del control del MP.
Y después de eso, el sistema empieza a recibir señales y Freddy Orellana va a tener otras señales y probablemente le van a quitar el caso a Freddy Orellana. Y lo que sí es que ya no darían los tiempos, por ejemplo, para correr en el 2027. Exacto. Y Entonces, si no corre uno, exacto. te cancelan, porque ahí sí hay una causal de cancelación. Una resolución de un juececito vendido como Orellana no es una causal de cancelación, pero no competir electoralmente, no cumplir el umbral electoral, no tener los afiliados necesarios, tener desintegrado el Comité Ejecutivo Nacional, Municipal y Departamentales, son todas esas causales de cancelación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo no dudo que nos van a devolver semilla, lo vamos a recuperar eventualmente, pero ya cuando es un cadáver, pues, ya cuando no podemos competir electoralmente, pero no un puede entrar a la cadáver carrera. lleno de dulces, ¿no? Porque son 14 millones lo que hay metido. No, porque la deuda, esa se la van a dar al fondo común otra vez. Sí, Eso de no hecho la van a pagar. el TSE ya dijo que no va a pagar esa deuda. Exacto. No sé, no entiendo, O sea, digamos, ¿te devuelven cuál es el partido? argumento. Deberían... Seguramente No. algún abogado podría argumentar que sí y todo, pero Blanca Alfaro Qué raza salió los diciendo- abogados, ¿no? Qué raza. Qué gentuza. Diga lo que diga Julio Prado. Pero Blanca Alfaro salió diciendo tajantemente. Y de hecho, creo que salió después del lanzamiento es, de Raíces correcto. o una semana antes, no me recuerdo. No recuerdo. Antes, Pero salió muy cerca, muy pegado, con unas declaraciones muy tajantes diciendo que esa deuda política estaba perdida. Sí, entonces no es deseable. ¿Qué fecha te das cuenta tú? Porque sí estabas peleando a principio de año y No, estamos sí. han pasado 5 meses y pico del año. Claro. Si estabas en enero, febrero, estabas peleando por el partido. ¿En qué momento Total. dices? Se murió. Es que yo vi señales, ¿verdad? Porque yo me di cuenta cuando intentamos recuperar la bancada, realmente no había ninguna justificación para que no nos la dieran de vuelta. Teníamos 2 acciones en el Tribunal Supremo Electoral que no dejan en firme la resolución de cancelación o suspensión. Teníamos las firmas de la mayoría que necesitábamos de la Junta Directiva. La recuperamos una semana y al ratito se la tumba la Corte de Constitucionalidad. De ahí regresan los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes tienen completamente clara la película y había una intuición de que iban a resolver a favor nuestro. Yo no estoy seguro si eso iba a ser así, pero por lo menos había una intuición. Se los tumban a la semana de parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí va viendo una tendencia uno y dice definitivamente No nos van a aquí hay dejar. un bloqueo político que es una pendiente mucho más empinada de lo que creíamos. ¿De quién? Porque De la Corte de la- Constitucionalidad. Sí, pero no es la Corte. No, ¿verdad? obviamente. O sea, cuando los 5 de la Corte votan, no son los 5 de la No, Corte que no, votan. ¿Quién está obviamente. votando ahí? Para mí hay una incomodidad general de quienes han mantenido el poder fuerte, digamos, en Guatemala, independientemente de las caras visibles que hoy se ven reflejadas en Consuelo Porras, Ángel Pineda, Orellana, la CC, qué sé yo. Pues hay una incomodidad de parte de poderes económicos, de la oligarquía de Guatemala, de la clase criminal y política de este país, porque lo que están viendo desde mi punto de vista es la posibilidad de ellos impedir la continuidad de un proyecto progresista de transformación que ya no les permita seguir con su modelo de vida, que es un modelo de saqueo, ¿verdad? Entonces, si vuelve a ganar un partido político como el que ganó ahorita, pues sigue teniendo Alan Rodríguez, perdió el poder, se cierran los chorros de flujos de dinero del Ejecutivo hacia el Congreso y hacia el resto de poderes del Estado, y eso sí les ha afectado mucho. Por eso es que el constante intento de golpe de Estado y tratar de recuperar espacios que ellos habían perdido, ¿verdad? Y eso implica que hay, por lo menos hay un consenso muy grande. Porque el consenso no existió para bajarse a Arévalo. Ese consenso no existió. No existió Le protegieron la toma de posesión. Correcto. Eso sí está muy claro. Correcto. El consenso Ese sí es semilla, no más. Exacto. Y Es se como el murió. justo medio que Exacto. encontraron. Sí, correcto. Cancelaron el partido, impiden la continuidad del proyecto político. Entonces teníamos que hackeárselo, ¿verdad? No había posibilidad. Y por eso la diferencia de opiniones con respecto al resto de colegas de mi bancada es esa, ¿verdad? Y lo otro, digamos, la segunda cosa es la forma, ¿verdad? Porque la forma, pues sí fue atropellada, pero porque realmente no había tiempo. Si nosotros salíamos 2 semanas después, una semana Por después... eso yo te decía la fecha en la que te levantas y dices, se Sí. acabó, hay que hacer partido. Yo cuando yo lo vi ya más claro, fue tal vez unas 3 semanas antes de la salida pública que tuvimos.
Y yo lo que pasa es que me senté a hacer tiempos. Yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo se toma la inscripción del comité? Las adhesiones más o menos algo realista, las asambleas de constitución, después hay que hacer asambleas de nominación de candidatos, cuando empieza la campaña electoral y estamos pero al límite. Si nosotros nos esperábamos un poquito más, definitivamente la posibilidad de tener un partido político como alternativa hecho desde cero de manera correcta se eliminaba y nos quedaban las otras opciones que era o compramos una ficha como primera opción o claro que eso es sí, completamente indeseable antiético y legal, antiético, ilegal y traidor en contra de los principios y creo que de la voluntad de la gente. Y la otra opción era montémonos a un partido político ya existente, que no tenga muchas bases, armemos una especie de coalición. O hay una opción, digamos, muy egoísta, diría yo, que es, bueno, cada quien sálvese quien pueda. Y cada quien va encontrando sus espacios en diferentes Pero eso implica que te vas a hablar con este partido, con el otro, con la moto y se diluye completamente la identidad. Y ya no hay proyecto político. Y si nosotros estuviéramos por un objetivo electoral, pues esa hubiera sido la alternativa número 1. Sí, porque a ti tú te vas con casi cualquier partido y les negocias una casilla número alta. 1 de la ciudad y entras, ¿va? O sea, eso no... Claro, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el camino largo, pero el correcto, que es armar un partido político que continúe con el proyecto. ¿Has continuado hablando con los diputados, con los que no están de acuerdo y que todavía no están subidos al cargo? No todos, pero sí con varios. He tenido alguna conversación, alguna comunicación y por eso es que he entendido un poco mejor cuáles son sus argumentos. No logran convencerme, pero tampoco yo he logrado convencerles que el camino es este. Lo que pasa es que las puertas se mantienen abiertas. Pero voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué no consultaste a las bases, aunque sean unas bases de un partido que han desmontado ilegalmente? Porque yo es una cosa que de verdad no se pierde objetividad por decirla. O sea, lo que le han hecho a Semilla solo se lo han hecho porque es Semilla. Vamos, es un desastre cómo se constituyó y ahí lo tienen vivo y le van a dar la deuda electoral y van a Yo tengo una lectura también con una cuestión acá, pero... O sea, pero tú ves que un juececito iba a cancelar la UNE. No. Y unilateralmente, eso solo se lo han hecho por ser Semilla. No, por supuesto. Pero bueno, ¿por qué no respetaste o no respetas esa idea de irse con la estructura del partido, hacer, a ustedes que a los progres que les encanta hacer consultas y diálogo y todas esas cosas, ¿por qué no seguiste esa...? Porque no da tiempo. Yo sé lo que implica hacer consultas a lo interno del partido, ¿verdad? Y no es simplemente una reunión cosmética donde después de un año de mantener al partido sin comunicación de absolutamente nada por parte de las actuales dirigencias, íbamos a plantearles toda una exposición y todo el mundo iba a salir con un consenso. Sí, no iba a pasar. Iban a votar, Claro, hay que deliberar. Llegan los representantes, se lo tienen que llevar a sus municipios, los municipios se tienen que reunir. Entonces, digamos de manera a lo mejor excesivamente práctica o pragmática, yo lo que dije fue, hay que salir. Empezamos la carrera porque ahorita es tiempo muerto. Ahorita es un procedimiento administrativo de como un mes, si bien nos va, para que nos den la autorización administrativa de iniciar el proceso. Entonces, en este mes lo que estamos haciendo es salir a todos los departamentos a hablar con las bases del partido, que ahí sí da tiempo y es una conversación real donde no les pide uno, digamos, muy arrogantemente, ustedes vengan aquí a la capital. No, nosotros después de mantener contacto cero con las bases, ir a los diferentes municipios y departamentos, hacerles el planteamiento, que hay una reflexión colectiva y entonces se toma una decisión. Yo voy a decir algo con eso también y que creo que es para que entendamos todos cómo funcionan los partidos políticos en Guatemala y es, yo escucho usar y de forma intercambiable las palabras base y estructura. Primero, yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda en Guatemala de qué significa ese sistema de partidos políticos que tenemos y a quién verdaderamente sirve. Aquí no hay bases partidarias, perdón, y eso me paso llevando a Semilla, aunque tenga afiliados, que yo creo que de hecho es el partido que tiene realmente el pool de afiliados más legítimo que hay. Yo estoy convencido de que el caso es absolutamente espurio. Seguramente hay algunas firmas falsas y alguien se pasó de listo, un digitador ahí, pero la práctica cuando eso sucedía en el Tribunal Supremo Electoral era anular la hoja y esa no se ingresaba, no se criminalizaba. Y no se volvían es ridículo todo lo demás. En todas partes del mundo, yo estoy seguro que la mayor cantidad de partidos lo que tienen es un montón de hojas de firmas de gente que les vale gorro cómo terminaron sus firmas ahí. Y estoy absolutamente seguro de eso. Hay un mercado, digamos. Pero yo no le llamo a eso bases porque realmente, como se entienden las bases políticas de los partidos grassroots,
históricas, realmente no son. Solo a lo que voy con esto. Lo que sí hay son estructuras. Y necesitas tener esas estructuras mínimas para tener el partido paradito, y eso el TSE te lo chequea cada cierto tiempo, se te cae una estructura, etcétera. Entonces, solo para aportar, digamos, a la claridad en eso. Yo creo que aquí, digamos, la gente que habla de eso de las bases es muy romántico y es una aspiración altísima, que hay una democracia interna y todo, pero deberíamos plantearnos si verdaderamente eso es inteligente, funciona, y en la práctica, ¿a quién realmente ha encontrado cómo el teje y maneje y quienes hacen partidos políticos como que fuera a cambiarse de calzoncillos? Ahí miramos a esta Shirley Rivera haciendo un su partido con el nombre de lo de Nayib Bukele y que no, que lo que hay que hacer es no pelearse y lo que la gente quiere sacar. Esos discursos de mierda. Después de eso, entendiendo, y eso tampoco lo tenés que decir vos, porque yo sé que además no te quiero poner en un aprieto en ese sentido, porque creo que para que fuera la cancha justa tendría que poner a todos los políticos que hacen partidos políticos, hacerles la misma pregunta, y es, aquí lo que siento es que hay un montón de gente que tenía un lugarcito en la estructura de Semilla y está aferrado a que ese lugarcito lo iba a conservar, porque eso es poder. Realmente lo que estamos viendo es algunas personas estaban aferrados a un cargo que eso le permitía después una llavecita a la hora de hacer las listas electorales y cómo quedaba. Yo creo que por ahí va un poco las tensiones de las famosas bases y las consultas. Y cierro con esto. Y aquí valido un poco la tesis de la gente que está haciendo raíces. Una decisión de ese tipo es una decisión que tiene que ser una decisión estratégica de expertos en ley electoral, de abogados, viendo los tiempos. No es una decisión democrática de bases, ¿será que corremos en las próximas elecciones o no corremos? ¿Será que nos da tiempo o no? ¿Quiénes son las bases, entre comillas, o los afiliados que van a tener un criterio verdaderamente informado para tomar una decisión de ese tipo? Yo creo que en este caso había que tener la información, los que tenían la información, tomar una decisión. Lástima que no pudieron ser todos. Y después de eso, ese trabajo de llegar, ahí sí, con los afiliados, si quieres llamarlos bases, está bien, llamémoslos bases, pero esa gente que mantiene vivo el partido, el movimiento, y que verdaderamente tiene la camisola puesta, y convencerlos de que esta era la ruta que había que seguir para que el proyecto siguiera funcionando. Y creo que eso es, digamos, lo que habría que socializar un poco para que la gente lo entienda, porque creo que hay mucha gente que está parapetada detrás del discurso de las bases cuando lo que estaba era guardando su lugarcito. Yo decía que estaba haciendo de abogado del diablo. Como estas cosas a Javier sí le ponen nervioso. A mí también, ¿eh? O sea, la gente que sale... Las bases, puta, no tienes bases, cállate. Aquí bases no tiene ni la UNE, que es un partido que es dueño... La dueña es la señora, ¿verdad? Claro. Y lo que hay es un montón de organizaciones clientelares que ven que ella es una gran posibilidad las bases de entrar Vamos. Y ya está. Mira las bases de Vamos. Y me vas a decir después qué es esto, que lo veamos ahora. ¿Saben? Estaba... Por otra cosa, por un trabajo que estoy haciendo, estaba viendo los resultados electorales de 2023. Pues chica, el PIN sacó 7.000. ¿Se acuerdan de este partido del PIN? Sí. Que obviamente ya sacó 7.000 votos. PIN es de aquel abogado que decía que le había echado la... Sí, que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? PIN Low. Tenía un apellido oriental. 7.000 votos y tienes que tener 28.000 afiliados. Claro. ¿Qué pasa con los otros 21.000 afiliados? Claro, total. ¿Cuántos votos sacó Jimmy Morales? Claro. Jimmy Morales sacó apenas los votos de los afiliados y esos son partidos de verdad con bases. Las bases. Esos la democracia interna. Eso es paja absoluta, digamos. Eso obviamente es un castillo de naipes, es una pena, pero nuestro sistema electoral no ha favorecido tener partidos de verdad. Es que tal vez lo que pasa es que el sistema electoral, el sistema de partidos políticos obliga a los partidos políticos a encasillarse en un molde único, que la verdad es que no es nada flexible para poder crear partidos distintos. Por ejemplo, nosotros nunca nos planteamos ser un partido de masas, es un partido de cuadros, y eso sí, pero el sistema de partidos obliga a tener una cantidad de 28,000 personas afiliadas por lo menos. Digamos que para la cantidad de gente que está politizada en Guatemala es un reto enorme. De hecho, tienes que conseguir como 125,000 firmas, ¿verdad? Exacto. Para que te acepten 28,000 firmas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el 80% nos rechazan. Entonces, eso de entrada tienen que ser 100,000, 120,000 firmas, ¿verdad? Sí, no, se ha hablado mucho de que las barreras de entrada son altas y que en última instancia favorece a los que tienen pisto y tienen organización. Y que todo es un sistema de papelito sumamente discrecional. O sea, total. O sea, no hemos dado un paso de cuando se hizo Semilla, no hemos dado un paso como país para hacer el proceso mejor. O sea, del caso el caso Semilla, el caso corrupción Semilla, habría unas lecciones verdaderamente de cómo mejorar los procesos del TSE para eficientarlo, para transparentar las cosas, y no se movió un pinche dedo por parte de este TSE, que recordemos,
no accedió al fraude, es cierto. Pero este TSE, antes de eso, había hecho unas barrabasadas horribles. Y es un TSE horrible de gente muy mediocre y muy terrible. Otra vez no lo tenés que decir vos porque después los magistrados... pero lo podemos decir nosotros dos. Nosotros sí lo podemos decir. De hecho, pero solo les voy a decir una cosa. Ya para cerrar este tema, a mí sí me molesta, pero es que me pone como la gran P, ¿verdad? Que viendo lo que les pasó en 2023, todos los que forman parte de este sistema, digamos, que descartaron a Carlos Pineda, que le huevearon las elecciones, muchas, que hay que decirlo una y otra vez, a Carlos Pineda iba a ganar y le robaron las elecciones, que se sacaron a Roberto Arzú, que se sacaron a Telma Cabrera, que sacaron a Jordán Rodas, que sacaron a Fopa de la capital, que hicieron todo eso, Aldo Dávila, otra injusticia horrible. Hacen todo eso y esperan que les vaya bien. Y les fue fatal porque quedaron estos. Claro. Dices, es que no puedes ir manipulando. Cuando tú tienes un deseo de cambio de este nivel, no puedes manipular estas cosas. Y se va a llamar semilla, se va a llamar otra cosa, o no se va a llamar raíces. Pero ese deseo de cambio no lo puedes canalizar a través de quitar y poner. Vuelven a caer en lo mismo. No. Anulemos semilla y así no se presentan y así nos quitamos ese balazo. ¡No te vas a quitar el balazo! ¡No funciona! No lo entienden. No lo entienden, es impresionante. Y cada vez pierden, y van a volver a perder porque precisamente la mayoría que ya está constituida más o menos en Guatemala es una que exige cambios y transformaciones reales y no regresar al pasado para nada. Nadie anhela el pasado de corrupción y de impunidad. De hecho, en este bache que tiene en este momento de popularidad el gobierno, la gente lo que quería era más acción. No sigan en el curso de cambios, en la anticorrupción. No queremos ponen, más. La gente lo que dice es queremos más. Viven en una burbuja donde en realidad la legitimidad es secundaria, cuando en realidad es una gran parte importante del quehacer político, porque perdieron la USAC, fraude para imponer a mazariegos, ¿verdad? Perdieron el CAN, capturan a Masaya, que por cierto, un saludo solidario. Un saludo a Eduardo. Que con mucha valentía se le enfrentó a... Qué par de huevos, de veras, a ese personaje... pero decrépito de Fernando Linares Beltranena. Sí, un degenerado ese tipo. Horrible. Fascista degenerado es lo que es. Pero qué gran figura va a salir de todo esto. Sí. Masaya va a emerger como una figura política nacional importante. No, y lo tiene todo para hacerlo. Él siempre ha sido un tipazo realmente. Pero bueno, regresando al tema, ¿verdad? El CAN lo capturan a él, gana la planilla 10, y así se van. Intentan truquear las elecciones, gana Semilla y realmente ya perdieron todo y no lo ven. Está haciendo cambiando un poquito el tema, está haciendo haciendo alusión a lo que decía Javier, un gobierno de cambio. Llevamos 16 meses y medio, ¿no? Ajá. Casi 17 meses ya. ¿Está siendo un gobierno de cambio? Sí, para mí que sí. Yo he visto cambios reales y transformaciones de pasar de un gobierno, pero nefasto, de lo más terrible que había, como el de Yamatei, a uno como el del presidente Bernardo. Y sí cambia completamente la dinámica política cotidiana, ¿verdad? Antes se imponían mayorías aplanadoras en el Congreso, ahorita no. Ahorita cada tema es debate e implica una negociación política o lo que sea que haya que hacer para poder, alrededor de una agenda legislativa. Pero, y si no, se entrampa el Congreso, que es lo que ha pasado ahorita, ¿verdad? Pero no hay alguien que esté... Y que pasó, por cierto, en las mismas fechas el año pasado, si se acuerdan, tuvimos también nuestros buenos meses de que no avanzaba nada, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que sí hay una intención legítima de escuchar a la población, a la gente y actuar en consecuencia de esa escucha activa, digamos. Entonces, yo creo que sí hay cambios, digamos, importantes que no es que llenen las expectativas de todo el mundo. Por eso te voy a decir por qué la gente no lo nota. Porque la popularidad de Bernardo está, como decíamos la vez pasada, que nos sacó ahí, hola, Ricardo. Ricardo Méndez Ruiz nos hizo un corte. Seguramente nos va a hacer otro corte. El segundo fan de Tangente después de... después de este, que ya nos dejó de ver. El primero de Ricardo. Ya volví a ver. Lo dijimos, está en un bache de popularidad, objetivamente, porque la gente no lo está percibiendo. No está percibiendo el cambio que tú sí estás viendo. Las carreteras siguen igual de miércoles, los barcos están varados, la salud no ha mejorado. En fin, o sea, realmente yo entiendo que una persona que no está conectada en el ámbito político dice, bueno, ¿y estos qué? ¿Qué están haciendo? Sí, porque yo creo que las expectativas eran distintas e irlas ajustando es un reto y creo que sí hay un tema de comunicar qué es lo que está cambiando realmente y qué es lo que se puede cambiar y digamos que no se tiene el poder absoluto para poder hacerlo absolutamente todo. Entonces yo creo que sí hay un reto ahí todavía narrativo que dar todavía.
¿No tienes diferencias, perdón, estratégicas con Bernardo? ¿Cómo lo maneja él estratégicamente? Eso iba a preguntarte yo. De hecho, lo que te iba a preguntar era, ¿entendés? O sea, primero te quería preguntar tu relación con Bernardo, que se ha especulado mucho. Si es fría, si es cercana, qué tan distante es. Como te digo, en la última vez que se le tocó el tema de raíces, se le notaba a él especialmente incómodo. Se supo, por ejemplo, que a él le pareció muy gracioso cuando le rompiste su hojita a Becker Chocó, que pobrecito el ministro de Salud, creo que le está pagando muy caro todavía, ¿verdad? Porque el pobre Becker se la agarró con el más pobre aún ministro de Salud y se la cobró. Sí, total. Y creo que le cayó muy simpático al presidente ese gesto tuyo. Pero después se le ha visto en algunas declaraciones, igual que como con su vicepresidenta, se le mira como a veces incómodo cuando se le pregunta de vos, y cuando se le preguntó de raíces se le miraba especialmente incómodo. Entonces te pregunto, ¿esa relación de ustedes cómo es? Y si cuando le has preguntado, ¿entendés sus decisiones? Esas decisiones que a veces no entiende el pueblo o no entendemos los analistas. Pues yo tengo una relación profesional con él. Tenemos una reunión por lo menos una vez a la semana con la jefatura de la bancada y él. Una vez al mes nos juntamos con la bancada completa, intercambiamos opiniones estratégicas, sobre todo de qué está pasando en el Congreso y cómo manejar algunas iniciativas que vienen desde el Ejecutivo hacia el Congreso, algunos peligros o riesgos que vamos notando. Y esa es un poco la conversación que tenemos, que me parece que es la que hay que tener. Luego, después de la salida de Raíces, él ahorita está de viaje, entonces no he tenido oportunidad de platicarle directamente. Espero hacerlo cuando vuelva y entender un poco mejor cómo lo está percibiendo, si tiene algunas, aunque él ya sabía, digamos, yo sí le informé completamente previo a la salida, él estaba consciente de lo que implicaba, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no es lo mismo previo a la salida, a post, y yo todavía tengo que tener una conversación con él sobre el tema. Pero ¿entiendes las decisiones estratégicas que él toma? Su Yo tono, no. su estilo. Vamos a ser serios. Bernardo tiene si tenemos que definir así en pilares, ¿no? Un pilar es, el tipo no va a hacer nada que se escape del marco jurídico institucional, además visto de una forma muy restrictiva, ¿no? O sea, que la CC a lo mejor nos dice que no, que hay que respetar esta institucionalidad, y la interpretación de esa institucionalidad, que yo creo que tendría bastantes... digamos, anchas Castilla, digamos, una cancha bastante más ancha, él la interpreta muy de tener muchísimo cuidado. Esa es una. Luego, él tiene uno de los tonos más afables con una cleptocracia que yo he visto en mi vida. O sea, para la clase de monstruo con el que se está enfrentando el gobierno, ese monstruo, digamos, narcocleptocrático, asesino, es así como no da la sensación de que siempre es muy moderado, que siempre le gusta esperar que las cosas se calmen, que no le gusta la confrontación, que no le gusta ese tipo de cosas. Y en términos narrativos, la elección ha sido, vamos a contar lo que estamos haciendo y no vamos a generar, digamos, choque, tensión, que sinceramente algunos son los que hubiésemos preferido. Hubiésemos preferido una historia de una lucha por recuperar un sistema que está completamente perdido y que se ve clarísimamente en el sistema de justicia. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no participo en las decisiones que toma el presidente, eso le toca al Ejecutivo, y yo creo que claramente tenemos estilos distintos, ¿verdad? Yo tiendo a asumir un poco más de riesgos, a tener posiciones a lo mejor un poco más contundentes, y eso yo lo vi también en la legislatura en la cual fuimos colegas de bancada. Yo me recuerdo que mi posición era ser una oposición contundente al régimen, al gobierno de Yamatei, y no concederles pero ni un centímetro. En ocasiones su posición y la de otros colegas de en ese momento la bancada era, bueno, hay que votar, por ejemplo, por un estado de calamidad porque es lo correcto. Mi posición era, nuestros votos son completamente irrelevantes para aprobar o improbar un estado de calamidad y mejor definimos nuestra posición política. Pues ahí teníamos diferencias, ¿verdad? Y en ocasiones yo perdía esa mayoría y me tocaba votar a favor del estado de calamidad de Yamatei, cuando en realidad yo no me sentía cómodo haciéndolo. Pero por disciplina política, pues al final de cuentas la mayoría democráticamente es la que decide. Entonces sí hay estilos diferentes, digamos, de cómo abordar las cosas, pero yo reconozco el rol que me toca jugar a mí. A él le toca gobernar con su estilo, con sus aciertos y sus errores, y a mí me toca estar en el Congreso, y yo creo que hemos tomado, digamos, algunas decisiones
que han implicado cierta autonomía que permite tener el Congreso con respecto al Ejecutivo y viceversa, pero eso no quiere decir que no vayamos con el mismo objetivo. Y tu rol a futuro, es una pregunta que se le hizo a Bernardo, de hecho, ¿va a ser Samuel oposición? Y él dijo algo así como, pregúntenselo a él, y después dijo algo así como, el tiempo lo dirá. Te lo pregunto a vos, ¿vas a hacer oposición? ¿Te mirás en algún momento siendo oposición de Bernardo? Acabas de decir, los votos de Bernardo Arévalo están los 23. Es que sí, yo veo que los 23 pero votos de la eso bancada están asegurados. ¿Mirás un escenario donde eso va a cambiar? ¿O podría cambiar? Yo no veo un escenario porque además somos colegas de proyecto político. Entonces, siempre y cuando las decisiones estén coherentes con respecto al proyecto político, pues ahí van a estar los votos. Ahora, si no es así, pues yo no veo que eso vaya a pasar, pero si no fuera así, pues ahí tendríamos que tomar alguna decisión con algún tipo de autonomía, ¿verdad? ¿Comprendes la actitud de Bernardo? Te he preguntado si estás a favor de eso. ¿La comprendes? ¿Entiendes la clase de estrategia que ha tenido? O cosas que, digamos, no entendías y en una conversación la entendiste. Las has entendido, las respetas por lo menos, ¿eh? Es que yo entiendo cuál es su forma de actuar, ¿verdad? Yo lo conozco. Yo estuve con él 4 años en el Congreso y como 4 años más armando proyecto político juntos, partido político. Entonces, de entenderlo lo entiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos estilos distintos, pero yo puedo intuir cuál es su proceso de reflexión que lo lleva a ciertas conclusiones, que lo hace tomar o dejar de tomar algunas decisiones. Yo te lo digo porque, y te voy a ser, digamos, muy sincero en esto, se les nota a ustedes un poco liberados con esto de raíces. O sea, es como que se pasaron meses sin tener un espacio político, como restringidos en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ver los votos en el Congreso, tengo que coordinar, y de repente tienen esta posibilidad de crear algo nuevo, pues con la forma que hemos dicho que se ha creado, rápido y demás, y de repente, por ejemplo, han cambiado ciertas cuestiones del tono en cómo comunican, qué hacen. Incluso tu alegría, digamos, se te ve más suelto. Se han chairizado un poco, ¿verdad? Se soltaron ahí un comunicado pro-Palestina y no sé qué, que es una cosa que estaba fuera completamente de la lógica de hace unos meses incluso, ¿verdad? Y es como, da la sensación de que han encontrado en esta, entre comillas, ruptura o en esta diferencia, no sé por si la gente que se quedó, la gente que se fue, y más o menos se ha generado una dinámica donde ahora pueden tener un discurso que se adapta más a ustedes, más político, y yo diría incluso, sin ser oposición, que se aleja un poquito de el estilo y incluso de la ideología del presidente Arévalo. Sí, totalmente. Yo creo que nos ha permitido un poco más de autonomía precisamente para poder asumir posiciones y acciones políticas que no estábamos, digamos, tan acostumbrados a hacer. Y lo otro es que sí hubo un giro más o menos estratégico en el sentido de decir, estuvimos un año intentando priorizar gobernabilidad en teoría, cuando en realidad no tenemos los instrumentos que los otros quieren, ¿verdad? Ellos quieren dinero, ellos quieren plazas, ellos quieren cualquier otro tipo de cosas que nunca lo van a obtener de parte nuestra, por lo menos no de parte mía. Y entonces... O sea, sientes que, y en esas negociaciones donde has estado, siempre se está chocando con la realidad de que del otro lado Bernardo no les da lo que ellos quieren. Correcto, no les da lo que ellos quieren y yo creo que sus expectativas están completamente desfasadas con respecto a lo que pueden obtener y por lo tanto tratar de generar gobernabilidad con esos no instrumentos en realidad... Lo de los codedes no fue un instrumento de esos. No se sintieron como que ahí hay un espacio donde ellos podían tener cierta libertad que no le estaban dando el Ejecutivo por otro lado. Un poco, ¿verdad? Pero eso es simplemente una asignación del presupuesto que de todas formas está pensándose estratégicamente para llevar desarrollo a las comunidades de cosas que no pueden ejecutar desde los ministerios. Pero más allá de eso, digamos, no hay mucho más, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos limitaba mucho en asumir acciones mucho más contundentes, que ahorita yo creo que sí tenemos más autonomía para hacer. Por eso, y entonces decís, las puertas están abiertas, pero digamos al mismo tiempo se sienten como liberados por ser una facción, digamos. O sea, parece como que las piezas encajan en términos de los que tenían claros los tiempos políticos y que había que hacer un partido, son al mismo tiempo los más chairos. Si lo quieres ver así. Pero... ¿eso es compatible con pensar que las puertas verdaderamente siguen abiertas para todas las facciones de la gente que era semilla?
¿Las puertas de dónde? Como dijiste, las puertas están abiertas. Estamos en un partido. Lo has dicho varias veces, además. No, me refiero no, totalmente. Lo que pasa es que el partido político Semilla siempre ha asumido posiciones de ese tipo. Lo que pasa es que hubo una especie de corral que se pone al hecho de gobernar porque hay que tratar de generar condiciones. Pero te lo digo, de avance. o sea, es que suena un discurso bueno y incluso puede ser que la intención sea, pero sí creo que es en el momento, ya en el ejercicio, cuando estás haciendo un partido más a modo de una facción, ¿cómo vas a mantener, digamos, para que el resto todavía sientan que las puertas están abiertas y caben, cuando una facción está dándole... o sea, no sé si me explico. Hacen Semilla y habían diferencias. Estaban, digamos... La gente habla de Bernardo y Samuel, pero había más diferencias de opinión. Ya te entendí. Ajá. Es que en realidad yo creo que... Van a seguir eso, ¿me entendés? O sea, un partido político en realidad no tiene que buscar imponer un estilo único y una visión única, ¿verdad? Incluso dentro del espectro socialdemócrata, por decirle que es lo que tratamos de apelar, sobre lo cual tratamos de fundamentar también raíces. Ahí hay socialistas democráticos y hay liberales sociales, digamos, que podrían caber, que unos son un poco más radicales y otros son un poco más moderados o conservadores. Y ahí es bienvenido todo el mundo. Eso en términos ideológicos, pero también de estilos, ¿verdad? A lo mejor hay estilos más contundentes de ejercicio de poder y hay unos un poco menos o contundentes. sea, si en el 2031 las cosas estuvieran así y Bernardo Arevalo quisiera ser diputado al Congreso, alcalde de Cuilapa para honrar el arevalismo en Santa Rosa, o diputado al Parlacén y todavía existe y estamos en el Parlacén en ese momento, ¿él cabría en el proyecto Raíces? Claro, y en realidad esta disputa tendría que ocurrir por el Comité Ejecutivo Nacional de Semilla. Eso es lo que debería estar pasando, y no por quien tiene la conducción del nuevo partido político, sino que en realidad debería caber todo el mundo de antes, pero no solo eso, sino que abrir las puertas a más gente. Ahorita hay muchísima organización comunitaria. ¿Como quiénes mirás, digamos, que serían aliados naturales para...? Yo veo mucha organización de los pueblos indígenas, de algunos movimientos campesinos que han estado empezando a surgir con mucho auge, pero, digamos, hay algunos que siempre han estado, digamos, y que han mantenido resistencia y lucha histórica, pero hay otros que se politizaron muchísimo en el proceso reciente del 2015, los últimos 10 años, digamos, y que en realidad no han encontrado una forma de canalizar toda la energía de poder accionar políticamente, y a eso aspiramos con Raíces, ¿verdad? Abrir las puertas, que deje de ser un partido político como era Semilla, homogéneo, urbano, del distrito metropolitano. Sí, que es lo que siempre fue Semilla. Exacto, porque así surgió. Clase mediero. Exacto, y yo creo que se urbano. empezó a ver muy bien reflejado en la asamblea que hicimos del grupo promotor. Sí. Era completamente diferente. Yo que Claro. viví las dos asambleas de grupo promotor, la de Semilla y la de Raíces, o sea, sí se ve una participación distrital mucho más diversa de la que se vio al inicio de Semilla. ¿Quién aportó ahí para financiar eso? Porque se veía que estaban repartiendo su refaccioncilla, la mara que llegaba. Fue una refacción muy pequeña de la cual nosotros aportamos los diputados y diputadas y un par de empresarios pequeños que habían apoyado a Semilla y que ahorita decidieron apoyar a Raíces. Y eso fue básicamente lo que hicimos para sacar. Fue un aporte así de cooperacha, digamos. Y en general, ¿quién aspiras a que financie este nuevo movimiento? Yo espero, digamos, primero que haya una base sólida. Los 15 millones o los 14 no los vas a tener. No, total. Y tampoco, digamos, era eso lo que nos iba a permitir construir el partido. Lo que pasa es que sí cometimos un error con Semilla y fue creer que los recursos no importaban. Y al final tuvimos suerte porque logramos armar el partido con mucha voluntad, con gente que voluntariamente se metía a construir. Pero eso no te arma una institución nacional y popular. No es sostenible en el tiempo. Entonces sí tenemos formación, sedes. Claro, y esperamos a tener empresarios honestos, pero no en el sentido, digamos, de hacer las cosas bien nada más, sino que después no estén tratando de incidir en las decisiones políticas, que respeten la independencia de un partido porque creen en el proyecto político y no porque creen que ahí hay una cuota de poder de la cual pueden echar mano. Que quieren mejores condiciones país, no mejores negocios. Exactamente, y que saben que se puede hacer tomando mejores decisiones políticas, ¿verdad? Así, ahora, mira, estamos aquí, los tres somos amigos, ¿verdad? Y no nos está escuchando nadie. Yo creo, no lo sé. Y no nos está escuchando nadie. Méndez Ruiz, tal vez. Quizá ese es el cuarto. Otro gran cobarde, ¿va? Andrea, ¿va? Sí, un tipejín.
Lo vas a conseguir, lo van a conseguir. Sí, sin duda. O sea, ¿sí crees que dan los tiempos? Dan no los No tiempos. te pueden meter la zancadilla, no Sí tienen... pueden. si están tan ajustados, no pueden hacer algo que les atrase una semana, 2 semanas por aquí, otra semana por allá, y ya les jodiste. Sí pueden. Se jodieron Yo todo lo que- el calendario, ¿no? Yo lo que hice fue contemplar esas posibilidades en el calendario y por eso era tan importante salir. Entonces, yo sé, por ejemplo, el retraso administrativo que implica la inscripción del comité pro formación. Yo calculé 1 mes porque yo ya sé que en Semilla nos tardamos más o menos eso. Lo que implica que te autorizan hojas de adhesión es como 2 semanas, entonces lo calculé también. De hecho, mi tesis fue eso, la de la maestría fue Me acuerdo. las barreras de entrada al sistema de partidos Me políticos. acuerdo que tuviste un par de profesores que te dijeron eso, ¿verdad? Y que te creíste el discurso. ¿Cuál? ¿Verdad? Las barreras de entrada. Claro, sí, digamos, incluyéndote. Entonces, no, sí, definitivamente. Entonces, tenemos en general en el partido sistematizado cuáles son las barreras a las cuales nos íbamos a enfrentar y cuáles son los tiempos estimados que nos Sí, o podemos sea que llevar. estás contemplando ya las zancadillas Total. en ese calendario. Exactamente. Y a lo mejor quizá por eso están tus compañeros diciendo que sí da tiempo. Puede ser que da tiempo todavía de recuperar el partido. A lo mejor eso es, ¿verdad? Pero aún así es muy ajustado. Dicho eso, se la juegan en gran medida con la elección de Cortes y demás. El otro año. Sí, Sí, la viabilidad es en gran medida tener un TCE. Primero un TCE real, ¿verdad? Ahora lo han desarticulado. Desarmado. Completamente. Solo para chingar a estos se reventaron el TCE y han convertido el TCE en un Blanca loop. Alfaro y sus 7 enanos. Y ahí. es que le crecen los enanos, ¿verdad? O sea, en un lupanar, digamos, inoperable, que a saber cómo va la parte organizativa de las próximas elecciones, que es tan importante. Que además van a comprar otro Sí, sistema un desastre. Sí, hombre. Que el TREP era para dos elecciones, periodos ¿verdad? Y electorales. ahora seguramente va a acabar siendo mucho más caro por todos estos malabares que... Y de que todas las- formas van a denunciarlo si quieren, si no Sí. les sale la elección que quieren. Pues. Digamos, tener un TCE y tal, obviamente una CC que bastante te ha jodido, ¿verdad? En estos sí, 16 meses. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves cómo ves Congreso? ¿Y cómo ves las elecciones de cara a principios del año que viene, en realidad? Yo en realidad veo que tuvimos una lección que aprendimos fuerte en el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y autoridades de igual categoría de apelaciones y ahorita yo creo que afinamos mucho mejor la precisión de cómo hacer la negociación política y además también podemos aprovechar mejor los tiempos, porque la vez pasada algo que nos jugó en contra fue el tiempo, porque lo que hizo Alan y su gente y al Felipe y toda esta gente fue empezar tempranísimo y cerraron acuerdos, cerraron consensos y al final teníamos un margen de negociación que logramos pulsear y logramos ganar, pero ya era casi que las migajas que quedaban. Y por eso no quedó, digamos, no fue el peor escenario para la elección de Corte Suprema, pero tampoco fue el ideal ni cercano al ideal. Entonces, yo creo que para Corte de Constitucionalidad tenemos ahí posibilidades. Ahora, sí, porque ustedes eligen el TCE Sí. y eligen un asiento en la Corte de Constitucionalidad. y una suplencia, correcto. Y sí, siempre titular y suplencia. Y lo del TSE tenemos la ventaja que son 107 votos. Entonces, yo creo que ahí Tiene que haber consenso. tiene que haber consenso. Realmente esa parte está bien pensada cuando las condiciones políticas lo permiten, porque si hubiera sido la elección en tiempos de Yamatei, ellos tenían 110 votos fijos porque los compraron. Ahorita no. Ahorita nadie está comprando, o por lo menos no de este lado, no estamos comprando. Bueno, y votos. como dice Inés, ese prohombre, ese Inés, prócer de la plaza, ninguno de los bandos tiene los votos. Es momento. En de ese un momento consenso. de un Y casi que es consenso. así. Qué gran frase la de... En ese momento no tenía nadie los votos. Ahorita está claramente definido que no los tiene Alan Rodríguez. Sí. Y menos 107. Si no lograron 81, menos van a lograr 107. Entonces, pero lo que sí hay que hacer es sentarse a conversar con los colegas y poner sobre la mesa qué perfil deseable es el que queremos. Pues para- yo siento que un perfil de gente que te deja participar amplio, o sea, que no está con estas cosas. Es lo que decía Javier, este TCE, que lo vamos a recordar como el TCE que se plantó y que defendió la democracia y pagó el precio,
Entonces fue un TSE que empezó a volarse gente y a dejar permitir que pasesen algunos fulanos y bloquear a otros. No se puede jugar ese juego. No puedes tener un TSE que esté viendo cómo limita la participación política. Yo sí veo una mayoría en el Congreso que procura eso. Porque, primero por el riesgo moral, ¿verdad? Porque dicen, bueno, se lo hicieron a aquellos, me lo pueden hacer a mí también, más si ahorita tienen el poder. Si encuentras ese... Ah, sí. Sí, o sea, si se te acercan y te dicen, puta, lo que les han hecho sí es una vergüenza. Ah, sí, existe, totalmente. Y por otro lado, también existe, te lo digo yo porque te quiero ganar en las urnas, me dicen. Yo te lo digo porque tu amigo, Arzú, que estuvo aquí, digamos, en un famoso programa que hicimos, tu amigo Arzú, que él sabe, porque lo dijo aquí, fuera de micrófono y en micrófono, que lo que les estaban haciendo no había sentido de utilizar lo penal para quitar un partido y que está totalmente fuera de la lógica, se regodea y hace el rintintín del ex partido Semilla, ex no sé Pero qué. Pero no solo eso, en una entrevista en Con Criterio, a Álvaro Arzú le preguntan al respecto y él dice, sí, pero les toca a ellos defenderse y después justifica que se siente más cómodo con Alan Rodríguez porque Alan es de derecha. Claro, entonces uno no los entiende después cuando te dicen que la Constitución y casi que se la tatúan y que la aman. Es que todo aquel que medio tenga una pero después resulta que, no, es que Alan es de derecha, entonces mejor hacerle ganas a Alan. Entonces esta cosa, este rintintín como, que es una cosa que también hacen desde medios de comunicación algunos miércoles, ¿va? Algunos mierdas, para decirlo. Así como el ex partido Semilla. ¿Cuándo han hablado así de cualquier otro partido? El ex partido no sé qué. Es que sí les duele, ¿verdad? Una especie como de regocijo en que te quitaron de la competición de una forma completamente injusta. Ilegal, y ellos lo saben, es ilegal. Y no lo aceptarían de ningún otro partido. Imagínate que a Unionista le llegan un día un juececito y dice, te cancelo porque aquí tengo unas facturas que dicen que no sé qué, el caso Caja de Pandora, que hubiesen incluido una resolución de cancelar porque varios reconocieron cargos y no sé qué. No, es que sería un escándalo. Estarían con el grito en el cielo diciendo viene el marxismo represor, autoritario, y con Semilla, el ex partido Semilla. Entonces me alegra, pero me extraña un poquito lo que me estás diciendo de que te dicen, sí, vos, qué injusto. Lo que pasa es que yo no me refiero a Álvaro Arzú, ¿verdad? Álvaro Arzú es un incoherente con un electorado extremadamente radical, ¿verdad? Y además golpista. Pero hay otros diputados más, digamos, en medio, por decirlo de alguna forma, que sí dicen, yo quiero competir con vos, yo quiero ganarte en las urnas y yo no quiero truquear las elecciones solo para mi favor. Y lo vieron también con lo que pasó con Pineda, porque si alguien tenía posibilidades reales de ganar y se lo tumban, y después venía Roberto Arzú y se lo tumban, entonces todos piensan que van a ganar. Entonces también están pensando en función de ese riesgo moral. Pero también, digamos, y colgado de lo que acabas de decir, y porque obviamente nadie pierde y es la apuesta fuerte que tiene Bernardo, es cambiar de esta forma, llegar pescoceado, pero cambiar a la fiscal. ¿Sentís que en este momento el control que han ejercido estas personas, esa coalición golpista, de tenerlos a ustedes sin partidos, el sabotaje y que usan este poder y que presionan a sus aliados y les recuerdan y los extorsionan, sentís que a medida que está pasando el tiempo hay condiciones para que ese puño con el que ha apretado el MP se sienta y que lo están perdiendo y que se les está desgranando la mazorca, especialmente en el Congreso? Te lo pregunto porque no sé si ha envejecido también o había condiciones en el momento de reformar en el primer año, cuando fuiste brevemente presidente del Congreso, y hacer los cambios que no se pudieron hacer en ese momento, de la ley del MP, de algo que te permitiera mantener la presidencia, por ejemplo, del Congreso, que ustedes fueran un bloque verdaderamente no teniendo el partido, modificar la ley del crimen organizado en ese momento. Sí. Todos esos, y decir, miren mucha, verdaderamente lo que me estás diciendo, pues las reglas que apliquen parejo para todos y quitémonos todo la pistola de la siembra. Yo creo que incluso la ley electoral y de partidos políticos llegará el momento en el que se tenga que reformar, pero no va a ser una reforma estructural, digamos, o que tenga pensado un sistema electoral distinto, sino que va a ser una de quitar bloqueos. Yo lo que he escuchado, gente como Inés, por ejemplo, que tiene una propuesta de reforma, o el mismo Arzú,
ha sido hay que quitar el finiquito como requisito, porque se convierte en... Sí, en claro, stronghold, sí, claro, es quien controla la Contraloría, entonces es el que dice si decide tú sí, quién tú no. compite y quién Digamos, no. por ejemplo, lo que le hicieron a Jordán Rodas, que fue criminal, digamos. Exacto. O sea, es una cosa terrible. Ujú. Entonces yo sí he escuchado eso y creo que va a generar consenso, ese tipo de cosas, quitar esas barreras a la competencia electoral. Ahora, eso no quiere decir que esté pensando una gran mayoría en decir, bueno, hay que recuperar la autonomía del Tribunal Supremo Electoral y vamos a quitar la parte de la Corte. No, eso no está pasando, ¿verdad? Obviamente es mucho más... Que les fiscalicen sus finanzas, que Claro, es lo que hace falta en realidad, ¿verdad? No, pues... No profunda, pero por lo menos para quitarse esa pistola de la cabeza. Yo lo que veo es que sí. De hecho, también pasó la ley contra la delincuencia organizada, no en el momento que nos hubiera gustado, pero sí pasó. Ahora, la del MP, esa no va a pasar por consensos. Esa va a pasar por presión, si es que existe presión. Pero... Cada día tiene menos sentido. Sí, Cada claro. día que se acerca Claro, la totalmente. salida... Sobre todo porque la apuesta del presidente, lástima también, ahí sí creo que el presidente debió haber sido honesto desde el inicio, era cambiarla todo pescocido. Yo creo pues. que sí, sinceramente. Yo no Mejor nos entiendo hubiera ese dicho, cambio. ¿saben qué? Vamos a pasarla bien fregados guatemaltecos y tener un discurso muy combativo con ella y decir TikTok, TikTok y se caen los granos de Tic-tac. arena, que estar con esto de... Al final no llegó le he enviado Mbappé, la mano, carta. con el tic-tac. Llegó Mbappé. Sí llegó. Llegó, pero ¿sabes que no ha llegado? La invitación al gabinete de la señora. Esa no ha llegado. Esa no todavía. ha llegado todavía. En fin. Sí, no, pero sí, yo tampoco entiendo un poco esa jugada porque, bueno, se presentó la iniciativa de reforma a la ley del MP, 7 veces la mocionamos junto con la reducción del salario. Sí, como 50 y votos. logramos ¿no? menos, 42 votos fue lo más que sacamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente por consenso no va a pasar, se asustan mucho los diputados. Pero es lo que también. decía Javier, en la medida en que avanza cada semana. Y van a hacer alguna burrada mañana, pasado, la próxima semana, dentro de 2. Alguna burrada, muchas más. Tampoco muchas, ¿verdad? Pero una media docena de burradas de aquí hasta que se vayan vamos a tener encima de la mesa. Pero sí cada día deberían tener menos credibilidad en te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Porque ya llega un momento en que la misma gente del MP empieza a pensar quién viene a sustituir a esta. Sí. ¿Quién va a ser mi próximo jefe o jefa? No, es que por supuesto, o sea, tu mejor amigo es el último en traicionarte, Claro. se da esa dinámica. Digamos, puede ser que en algún momento todos felices, etcétera, pero imagino que vas viendo cada vez que se va desgranando Sí, esa... lo que pasa es que también son muy limitados, ¿verdad? Mentalmente. Entonces, esta gente creía efectivamente que iba a haber un golpe de Estado el 14 de enero, que no iba a asumir Bernardo Arévalo, que la bancada Semilla no iba a tener sus curules en el Congreso, que se iban a quedar por 2 años más prolongados los que diputados. Hubo un grupo de diputados que pensaban que eso iba a pasar. Sí. Y lo pensaron hasta el último día, hasta el último momento, hasta el último segundo, hasta que logramos ponerle la banda al presidente. Pero lo mismo deben pensar ahorita con el MP. Van a decir, no, la señora se va a mantener y si no es ella va a ser Dimas Fuerte y firme. Jiménez y se va a mantener el tiempo que sea necesario. Y que eso es lo han de pensar. Yo me imagino que se juntarán y han de discutir si este es el plan maestro y va a salir toda la perfección. No les ha salido ni uno. O sea, realmente En no. mayo se va, yo sé por qué te lo digo. Ahora es en junio se va, yo sé por qué te lo digo. En julio se va. Y así nos vamos a pasar y así sigue. Es muy difícil. Claro. Muy difícil porque hay que coordinar muchas. Les tiene que salir todo bien. Y realmente en este juego... Y ahí es donde lo que dice Javier, ¿no? El juego defensivo de Bernardo, haberlo explicado, haberlo dicho, pues mira, sí. ¿Y cómo hizo Milei cuando entró? A su manera dijo, las vamos a pasar putas. negras. muchacho. Pero no se pueden imaginar lo putas que lo vamos a pasar. Cabal. Pero ya verán que eventualmente voy a ver la luz al final del No túnel. es la de Churchill, les prometo Pero no va a sangre, pasar sudor y eso, lágrimas. sí. Pero bueno. En fin. Y luego el futuro de Raíces, ¿cómo lo ves? ¿Qué posibilidades electorales le ves a Raíces viniendo y se va a asociar, más o menos, se va a asociar al oficialismo, al gobierno de Bernardo? ¿De verdad en 2027 estás viendo que hay chance? Para mí, sí. Para mí la campaña es otra cosa. O sea, se cambia completamente la conversación y nos permite hablar de propuestas y de perspectivas de futuro y de posibilidades y de creatividad y poder hacer las cosas diferentes. Yo sí veo que hay una mayoría social construida que lo que está buscando es hacer cambios mucho más profundos y no simplemente este proceso de transición que nos ha tocado en el gobierno de hacer una limpia de las instituciones, sino que ya empezar a ejecutar políticas públicas de cambio estructural. Y esa posibilidad es la que podemos construir con Raíces, ¿verdad? Crecer la banca en el Congreso, ganar más alcaldías, la posibilidad de por primera vez una reelección del mismo proyecto político de la presidencia, ¿verdad? Aunque yo creo que la cancha está abierta.
abierta en Sí, realidad. correcto. Yo no la veo cerrada, yo no veo definido una candidatura ahorita que diga, bueno, aquí este es el gallo a vencer. Sí, y no hay una Nayib definitivamente- Bukele, ¿verdad? No hay Claro, un... o sea, está la cancha abierta y ante esa incertidumbre que funcione la democracia es lo único que necesitamos. ¿Cuántos meses te comprometes? Y tienen que ser meses. A no llorar porque no te invitamos a Tangente después de... ¿Cuántos meses? ¿Cuántos nos vas a conceder? 3. O sea, a los 3 meses ya te pones a llorar de que nunca me invitan, Pues de no que llorar, invitan a pero otra gente, de que no sé pierden un suscriptor por qué. O sea, unos días. estás así con el... O los dejo de ver en YouTube y los veo en Spotify. Los Bueno, eso escucho en también nos Spotify. sirve mucho. Sí, pero Y el a otro fotos día así que se en quejó de- fiestas privadas haciendo el escorpión también te No, sí, comprometes, no van a ver. definitivamente no va a pasar. ¿No va a pasar? Sí, no. ¿Nos lo prometes? Sí, claro. Te Estoy grabamos, jugando, ¿eh? No, claro, Te totalmente. grabamos. Esto está grabado, ¿ah? No, sí, totalmente. Está ahí. Podemos hacerlo clip y repetirlo y repetirlo y Claro, repetirlo. claro. Te va a perseguir. Solo es tener un poquito de cuidado. Sí, claro. Y por último, ¿cuándo se bajan el salario? Que la gente está hasta la gran puñeta. Cuando logremos los 81 votos, como decía hace un ratito, nosotros mocionamos 7 veces, pocas veces se ha mocionado tanto algo en el Congreso tan seguido como la reducción del salario y logramos 42 votos. Nos faltan 39 para lograrlo. Y mientras sí están donando, porque Sí. A ver, Samuel, yo no he visto el show yo que lo sé. deberíamos ver la ciudadanía con el tema Yo de lo las sé, donaciones. porque hay una, no lo habíamos visto nosotros, en el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, de la ley electoral, algo que se podría interpretar como campaña anticipada. Y esa es una responsabilidad que le toca a quien lo Por eso hace. no lo están Por eso no publicitando lo tanto. hemos anunciado como nos hubiera... De hecho, grabamos un video cuando hicimos la donación a los bomberos, se veía muy bonito. Cuando lo hicimos a Cabecitas de Algodón, que fue la segunda donación. Y no se le puede pedir opinión consultiva a la gente del tribunal para decir, queremos hacer esto, no lo Y venga. nos contestan que no se puede. Pero lo hiciste. Bueno, a lo mejor y lo hacemos, ¿verdad? A lo mejor y lo hacen. Pero el objetivo no es ese. El hecho es que lo estamos Sí, hay donando. que No, ver. yo te lo digo una vez más, la mujer de César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. La gente sigue percibiendo que tu cuenta aumenta 66,000 cada mes. Pero no es real. No es real. Nosotros hacemos esa donación. ¿Cuánto todos estás los meses. donando de esos No tengo el 66,000? dato. Es que la verdad es que es incluso variante porque hay meses que donamos más porque es a requerimiento de la institución a la que donamos. Entonces, y además vamos a cambiar un poco la logística interna de cómo hacer las donaciones y vamos a tratar de aportar también a los diputados distritales. Entonces, alguna donación la van a ver en Xela completa, en otra la van a ver en Zacatepec, que es otra en Chimaltenango, otra va a ser una institución nacional, etcétera. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación después de 6 meses Ay, come y miércoles. medio. Mentiroso. 6 meses y medio. 6 meses y medio. Mentira. 6 meses y 11 días. Desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Cuál fue el último, el que grabamos con Santiago? No, fue uno que... Sí, fue el que grabaron con Santiago y no fue hace 6 meses. ¿Cuándo fue ese? Sí, como 6 meses. Sí, fue hace 6 meses. Fue el año pasado. Sí, fue el de corte de caja de final de año. Correcto. Ah, Y otro con otro economista ahí. ¿Con quién? De, Entonces Ah, es de menos. competencia. Sí, de competencia, de ley de es competencia. cierto. Sí. Bueno, En fin. vamos a tener que hacer Ya, un ranking por de lo ahí. que menos les digo un es tiempo que- sin tener ahí, bueno, ese Lo que- programa que yo me prefiero escuchar con criterio, dice el hijo de su madre, cierto, ¿verdad? es cierto. Y Un saludo a cosas Juan así, Luis. ¿verdad? Saluda a Juan Luis. Pero sí... ¿Te has sentido muy incómodo con las preguntas y tal? Bien, Un poco. Sí. Pero es importante hacerlo, ¿verdad? Yo creo que sí. Correcto. Además, son hechos que no me hacen sentir nada cómodo en general. Pero, en fin, yo creo que era importante hacerlo. Gracias. Hombre, a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, estimado diputado. Y gracias a Gracias ustedes por por la haber sintonizado por Spotify, por YouTube, el haberle dado a notificaciones que les avisen que nosotros subimos programas. Gracias por la audiencia. Ya saben, comenten, denle like. Esas cosas que nos ayudan mucho para mantener vivo el proyecto. Y nos vemos en la siguiente. Les prometemos que no va a ser de Samuel Pérez. Pero habrá, Prometido. O no se sabe. pero habrá siguiente. Nos vemos en la siguiente.